Muy bien. Si trajeron sus notas de hace 8, ahí vamos a comenzar. Con el punto 4 de hace 8. Entonces, si tienen sus notas ahí, buscan el punto 4. Esa es la parte que no logramos terminar. Punto 4. El porqué de la disciplina, el evangelio y el camino de la cruz. Hace muchos años un amigo me regaló un libro y el libro se llama Una voz en el desierto. Y es una biografía de un predicador. No es de renombre, simplemente es un predicador que escribió su biografía. Pero ese libro impactó mi vida de una manera increíble. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, inicios de los 90. Y el autor escribe algo acerca de sí mismo y acerca de su papá en ese libro. Y él tiene un capítulo que se llama Disciplina Parental. Y para mí es quizá las mejores 10 páginas sobre el tema que he leído en toda mi vida. Y es un tema que he estudiado muchísimo. Es que hace 36 años, Tania y yo estábamos esperando que naciera nuestra primera hija, 37 años. Y yo estaba con lo mismo. ¿Cómo hacemos para criar a nuestros hijos? Señor, enséñanos. Y comenzamos a escuchar prédicas, comenzamos a comprar libros, comenzamos a estudiar el tema porque quería hacerlo bien. Había visto tanta gente que lo hacían mal y tantos niños que yo decía, pues yo no quiero que mis hijos sean así. Entonces, ¿cómo hago para que no se porten de esa manera? ¿Cómo hago para que no crecen y después están enojados con sus padres y están peleando? ¿Qué hago, Señor? Todas esas preguntas estaban ahí, estaban fuertes en nosotros hace 37 años. Y este es uno de esos libros que llegó a darme respuestas. Y algo que él dice: si no hubiera tenido un padre que me disciplinó, que estuvo dispuesto a ser severo y consistente conmigo, no creo que hubiera sido llamado como Dios me ha llamado. Fue el testimonio de él. Hace 8 vimos y comparamos las vidas de Abraham y la vida de Elí. Vimos que Abraham, Dios lo escogió y Dios lo usó porque él sabía que Abraham iba a ordenar sus hijos y su familia después de sí. Y vimos que Dios mató a los hijos de Elí ya mayores de edad, debido a que Elí no los corrigió. No solo murieron ellos, sino que cuando le dieron la noticia a Elí, él también se murió. También vimos que debido a la desobediencia de Elí y de sus hijos, la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios fue quitado del pueblo y fue llevado a otro pueblo. Vimos que su nuera dio a luz ese mismo instante. Su esposo acaba de morir. Ella, al escuchar todo eso, comienzan los dolores de parto, da a luz y llama el nombre de su hijo, ¿alguien? Icabod.
La gloria se ha ido. Wow. Entonces vimos la importancia de ser un padre que ordena a sus hijos después de sí. Y lo que Dios hace con uno. Hasta la fecha seguimos y la Escritura dice que somos hijos de Abraham. O lo que sucede cuando uno no corrige a sus hijos, no instruye a su familia, no ordena a su familia después de sí, y vemos la destrucción. Y si creemos que eso solo sucedió en ese entonces y no sucede hoy, pensamos de alguna manera que Dios cambia. Y la Escritura dice que Dios no cambia. Él no cambia. Sus métodos, sus modos, sus intenciones, sus propósitos eran iguales o son iguales hoy a como eran en ese entonces. Lucas 14, verso 27. Lucas 14, verso 27 nos dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. A menudo se escucha a la gente hablar de su cruz. A veces hablan de su vieja, de su esposa. Es que es mi cruz, hombre. Ni modo, pero tengo que aguantarla porque ¿para dónde? A veces la gente dice que es su jefe en el trabajo. A veces otros dicen que es su esposo. ¡Ay, qué cruz me dio Dios! Por lo menos es guapo. Por lo menos era guapo. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Él no estaba hablando de su esposa o de su jefe o de algún problema en la vida. No. Él estaba hablando de un instrumento que sirve para matar el yo. Un instrumento que sirve para matarme. Y todos los oyentes, hoy día cuando escuchamos la cruz, tenemos una noción. Mira, ahí está, qué bonito, ahí está. Ah, qué chulo. Pero la gente de ese entonces, la gente que estaban ahí, los discípulos que estaban escuchando a Jesús hablar, y cuando Él dijo, si alguno, ¿cómo es? El que no carga su cruz y me sigue, el que no carga su cruz, ellos lo entendían muy, muy bien porque ellos tenían eso en frente de sus ojos desde su niñez. Ellos caminaban para el pueblo, para el mercado, y encontraban gente en la orilla del camino crucificado, agonizando. Y ahí de chiquitos pasaban, viéndolos sangrando, muriendo, muertos, apestaban. Hoy nosotros lo vemos, qué bonito. O una crucecita ahí en el collar. O en nuestra playera. Pero para ellos eso tenía un significado muy distinto. Y debe tener ese significado para nosotros. La cruz sirve para matar. Y Jesús dice, el que no carga su cruz. Podíamos cambiar la cruz. El que no carga su silla eléctrica. El que no carga su vaso de veneno, su frasco de veneno. O sea, algo que sirve para matar. La cruz es el instrumento donde el yo muere. No es un peso que cargamos a nuestro lado. Es el lugar donde algo en nosotros deja de vivir.
Es el lugar donde algo en nosotros deja de vivir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Media vez que Miguel y todo lo que es Miguel, con todos sus gustos, su voluntad, su personalidad, su yo, su ego, todo lo que es Miguel, media vez que Miguel sigue vivo, no hay lugar para Cristo. La Escritura dice que tenemos que morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y eso es más que palabras. Yo tengo que morir a quien soy, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, y dejar que Dios hace lo que Él quiere, lo que Él desea en mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Y usted me dice, Ana, pero ¿por qué está tanto eso? ¿Qué tiene que ver con la familia y con los hijos? Y vamos a ver. Sin negación propia, porque la Escritura en otro lugar Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Paso número 1, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Cuántos entraron hoy con hambre? ¿Cuántos comieron? Levantan la mano. Si comieron algo, levantan la mano. Casi 100%. Entonces, negarse a sí mismo hubiera sido acercarse a la mesa. No lo voy a comer. Eso es negarse. Lo deseas, pero te dices, no, lo hacemos si subimos unas cuantas libras demasiado y ya no entra, el pantalón ya no se cierre. Entonces comenzamos a decir no a ese pastel, o no, solo comemos un tamal y no 4. Y tratamos porque sale muy caro comprar otro par de pantalón, ¿verdad? Entonces tenemos que bajar unas cuantas libras para poder cerrarlos. Eso es negarnos a nosotros mismos, algo que deseamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que sirve ¿para qué sirve la cruz? Para matarnos, y sígueme. Ahora, sin negación propia, después de la conversión, nunca llegamos verdaderamente a la cruz. Es imposible cargar nuestra cruz si no nos hemos negado a nosotros mismos. Imposible. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Qué? ¿Y tú quieres que yo suba esa cruz? ¿Qué quieres que yo muera? No, Señor. Sin negación es imposible cargar la cruz. Sin cargar la cruz es imposible seguir a Jesús. Por eso Él lo pone en ese orden. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Podemos estar en la banca, podemos escuchar mensajes, podemos cantar alabanzas y aún así no haber comenzado el verdadero camino. Porque el camino comienza con decir que no a lo que yo quiero. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ese es el camino para uno como adulto. Si no entendemos el Evangelio, y que el Evangelio mismo exige la muerte, que morimos al yo, nunca vamos a entender por qué es importante que nuestros hijos nos obedecen. Si no entendemos el mensaje de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, morir a nuestro yo para seguir a Jesús, nunca vamos a entender la importancia de exigir la obediencia de nuestros hijos. Y si no entendemos por qué, nunca lo vamos a cumplir.
Y vamos a ser aquellos padres que dicen, no, 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 ya te dije. No, va a haber, va, ya, Cincho, va, no, no. Va, está bueno, llévalo. Eso va a ser nosotros. Y sin duda ha sido nosotros. En alguna ocasión u otra. Y es porque no entendemos que el camino para seguir a Cristo es negación a nuestro yo. No entrenamos a nuestros hijos en la obediencia. Y yo voy a leer esos puntos porque son claves ustedes. No entrenamos a nuestros hijos en la obediencia porque nos guste el control. Quiero dominarlos. Que me hagan caso. Que ven que yo soy el macho en la casa. Ni porque queramos hijos bien portaditos para lucirlos frente a otros padres. Ajá, miren mis hijos. Sí, porque tienen pánico de hacer algo malo porque... No, entrenamos a nuestros hijos. Ese es el porqué. Entrenamos. En esta noche y en la siguiente voy a hablar mucho de dos palabras muy distintas. Entrenar y disciplinar. Son dos cosas muy diferentes que se confunden a menudo. Disciplina nunca viene hasta que haya sido entrenamiento. Tenemos que comenzar con entrenamiento. Pero media vez que alguien es entrenado y no hacen caso, entra la disciplina. Pero se inicia con entrenamiento. Entrenamos a nuestros hijos en la obediencia porque les estamos enseñando desde pequeños el mismo camino que un día tendrán que caminar como discípulos de Cristo. ¿Me están siguiendo? Yo no sé de ustedes, pero yo quiero, hoy día pues tengo, ya mis hijos son mayores, tengo nietos pequeños. Mi deseo es que mis nietos escogen caminar con Cristo. Y espero que mis hijos enseñen a sus hijos a ser obedientes, porque obediencia es el camino. Desobediencia nos lleva a la muerte, como en el caso de Elí y sus hijos. Obediencia nos lleva a ser bendición para naciones. Entrenamos a nuestros hijos en la obediencia porque les estamos enseñando desde pequeños el mismo camino que un día tendrán que caminar como discípulos de Cristo. Ellos no entienden eso. Y lamentablemente a menudo nosotros no lo entendemos. Y por eso no lo hacemos. Por eso lo dejamos a un lado o lo obviamos o dejamos que el niño sale con el suyo. Porque no lo vemos como algo importante. Y es porque ignoramos las verdades de la Biblia. Cada vez que le enseñas a un hijo pequeño a negarse a sí mismo, cada vez que enseñas a un niño pequeño a negarse a sí mismo, le estás dando, sin que él lo sepa todavía, una lección del Evangelio. Piénsenlo. Lo estás encaminando hacia el cielo y hacia Cristo. Una señora, siglo 1800 creo que era, no estoy seguro, Susana Wesley, ella tuvo 19 hijos. Ella, 19. ¿Alguien aquí? ¿Quién da más? 19. ¿Nora? Eso así me hace. 19 hijos.
Dos de sus hijos fueron dos de los predicadores más famosos hoy día, hasta el día de hoy, perdón. Eran los fundadores del movimiento metodista que pasó por todo el mundo. Predicadores que sacudieron su generación, no solo su pueblo, sacudieron su generación a nivel mundial. Muchos de los himnos que cantamos fueron escritos por Charles, uno de sus hijos. Y cuando se le pidió a ella que registrara sus principios de crianza, los mismos que produjeron semejante fruto espiritual, ella fue breve y directa. Y vale la pena leer las palabras en la voz de ella. Ella dice, al cumplir un año, y algunos antes, hablando de su hijo, de cualquiera de sus 19 hijos, al cumplir un año, y algunos antes, se les enseñaba a temer la vara y a llorar en silencio. ¿Qué dijiste? ¿A qué edad? ¿Cómo? A la edad de un año y algunos menos, se les enseñaba a temer la vara y a llorar en silencio. Por ese medio, escuchen eso, si lo pueden apuntar, apúntenlo. Por ese medio se libraban de la abundancia de corrección que de otro modo habrían recibido. Debido a entrenarlos de pequeños, se libran de muchos azotes más adelante. Mientras más tiempo dejamos que su yo desenrolla, más tenemos que trabajar ese yo más adelante. Mientras más luego les ayudamos a crucificar su yo, negarse a sí mismo, es mucho más criarlos, mucho más fácil criarlos, porque ya aprendieron a negarse a sí mismo. Y requiere mucho menos disciplina después. De 1 a 5 a diario, más o menos. Es de corregirlos a diario. A diario, de 1 a 5. Porque son necios. Necios. La palabra necio, para que lo entendamos bien, es cuando alguien dice, yo voy a hacer lo que yo quiero y no me importa quién me dice al contrario. Ese es necio. Necio no es tonto. Necio es donde yo insisto que voy a salir con la mía. Y el niño ahí de 1 año, de 2 años, de 3 años, mira ahí a su papá tan grande y lo desafía. Es increíble. Uno dice, ¿cómo te atreves a desafiarme? ¿No sabes que te podía patear hasta la otra semana? ¿No sabes que soy 10 veces más grande y más fuerte? Y te atreves a desafiar. Pero lo hacen. Lo hacen. Porque el yo está tan fuerte en ellos. Aprender temprano que la desobediencia tiene consecuencias reales les ahorró más adelante muchísima más corrección de la que habría necesitado si hubieran aprendido tarde. Susana dice, para formar la mente de los hijos, para formar la mente, lo primero que debe hacerse es conquistar su voluntad y llevarlos a un temperamento obediente. ¿Ok?
quiero leerlo otra vez. Y aquí estoy yendo despacio, es por eso que no pude hacerlo la semana pasada. Porque esa parte es tan clave. Para formar la mente de los hijos, lo primero que debe hacerse es conquistar su voluntad y llevarlos a un temperamento obediente. Y yo sé que hoy día esa frase casi es tomado como herejía, aún en las iglesias. ¿Qué? Pues, ¿quieres conquistar la voluntad del niño? ¡Uy, qué feo! ¿Qué es eso? ¿Lo vas a destruir? ¿Lo vas a acabar? Pero antes de que rechazamos esa frase, hagamos esta pregunta. Como cristianos, como seguidores de Cristo, como personas que nombran el nombre de Jesús como su Salvador, como cristianos, ¿qué es lo que Cristo nos pide que hagamos con nuestra propia voluntad? ¿Alguien? Como cristianos. ¿Cómo? Que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Exactamente. El Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, ¿qué es? Su voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Hágase su voluntad. ¿De qué estás hecho? ¿De qué fue hecho Adán? De polvo, de tierra. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el Padre nuestro que Jesús nos enseñó a orar. Estamos pidiendo a Dios de que su voluntad sea hecho, no la mía. ¿Qué fue la oración de Jesús cuando Él fue hecho carne, salió de la gloria, vino al cielo, se despojó de sí mismo, tomó la forma de hombre, llegó el día antes de que fue arrestado, está ahí en el huerto, está orando, sabe que su fin está cerca, está sudando gotas de sangre por la pena que tiene. ¿Y qué es su oración? Si fuera posible que esta copa se pase de mí. La copa de llevar todos nuestros pecados, la copa de subirse a la cruz, la copa de morir en lugar de nosotros. Sin Padre, si es posible que esa copa pase de mí, que no la tengo que tragar, que así sea. Pero después, ¿qué dice? No se haga mi voluntad, sino la suya. Ese es el camino, ustedes. Eso es lo que Cristo nos pide. Entonces, ¿cómo vamos a extrañar al decir que debemos ayudar a nuestros hijos? Quitar su voluntad y someterse a una voluntad mayor que ellos. Pero hoy, si uno lo hace, la gente alrededor dice, ay, no, qué feo usted. Si quiere su dulce, ¿cómo le va a tratar así? Peor las abuelas, ¿verdad? Papá dice que no, mamá dice que no. No, venga aquí, venga. Aquí está, no va a decir nada a tu mamá. Y si eres una abuelita, qué pecado. Qué pecado que no respaldes a tus hijos. No, Tania sí no hace eso. Debemos crucificar nuestra voluntad. Debemos decirle que no a lo que nosotros queremos y que sí
a lo que Dios quiere. Eso es literalmente el corazón del Evangelio. Entonces, cuando enseño a mi hijo a someter su voluntad, siguen siendo las palabras de Susana Wesley. Entonces, cuando enseño a mi hijo a someter su voluntad a una voluntad más alta, no lo estoy dañando. No estoy dañando a mi hijo. Cuando enseño a mi hijo que tiene que someterse a mi voluntad como padre. Voluntad de mi esposa. Cuando enseño a mi hijo que tiene que someter su voluntad a nuestra voluntad, no lo estamos haciendo daño. Lo estamos preparando. Lo estamos entrenando en lo mismo que él un día tendrá que hacer frente a Dios. Cada vez que dices, les di el ejemplo hace 8, de la mamá que estaba dejando que su hijo, que estaba en prepa, decidiera si quería estudiar aquí o no. Y ella está que no, pero mi hijo dice que no quiere. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Acaso si tu hijo dice que quiere manejar el carro, lo vas a dejar manejar el carro solo porque quiere? No. Pues entonces, ¿cómo es que escogemos? Escogemos, sí. Hay cosas que insistimos, no y que no. Y otras cosas, está bien. Es porque no entendemos el por qué. Y pensamos que está bien decir no y ser rígidos a veces, y decir no y ser dejados, acahuetas a veces. Y pensamos que eso está bien. Y no está bien. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede con mi hijito chiquito, chulo, bello, precioso? Y pide algo. ¿Qué sé yo? Esta es una historia que iba a contar más adelante, pero lo cuento ahorita. ¿Qué sucede? Un día llevamos a nuestra hija Kimi y Rebeca. Rebeca estaba en brazos y Kimi ya caminaba. Y vivimos ahí donde está el Banco Rural ahora. Y subimos al parque y íbamos a comprar algo en la tienda de Doña Neshita. Y llegamos ahí, Doña Nesh pues era como una abuelita para nosotros y para nuestros hijos. Y cabal, el mostrador está ahí, al nivel de Kimi estaban los dulces. Doña Nesh sabía lo que estaba haciendo. Y entonces Kimi dice, ¿dulce? En inglés. Pero todo el mundo sabía de qué estaba diciendo, ¿verdad? Entonces le dijimos, no, ahorita no. No era porque no podíamos comprar un dulce, era porque simplemente la respuesta ahorita es no. Tiene dulces en la casa, no es que nunca le damos dulces, pero ahorita no. Ella no hizo mayor berrinche, pero ustedes saben lo que normalmente pasa. ¿Cuántas veces han estado ahí en la tienda donde un niño pide algo y tú estás atrás de la familia y el niño pide algo y la mamá dice que no, están ahí en la despensa? Mamá, él ni siquiera pide, solo agarra el chocolate donde está ahí en el estante y lo agarra y la mamá la quita y le pone ahí, y entonces el niño agarra otro y no, entonces el niño agarra otro aquí atrás y la mamá está aquí jalando y el niño está haciendo todo y agarra y cuando ya son 5 chocolates botados en el piso y ¿alguien ha visto eso? Solo yo. Y de ahí el niño comienza el escándalo, comienzan los gritos. No, pero yo quiero el chicle, yo quiero el chocolate, que nunca me compras nada. Y la mamá está, que sabes que hágate, no, ahorita no, ya te dije que no. Y es una pura pelea como que fueron niños
en recreo. Mamá y hijo. Papá y hijo. Entonces, para que no siga la pelea, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace? Aquí, tenés pues. En ese momento, ¿qué hizo mamá en cuanto, o qué sucedió, mejor dicho, al yo en este niño? Le dio una lección de que él puede llevar a un extremo al adulto y dominarlo para poder. Él puede llevar un extremo al adulto y finalmente dominar. Salió con lo suyo. ¿Qué sucedió con el yo? Mamá alimentó el yo. ¿Y qué sucede cuando alimentamos algo? Crece. Crece. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? ¿Que el yo crece? ¿Así dice Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, alimenta su yo para que aumente fuerza. Y sígueme. ¿Así dice Jesús? ¿Verdad que no? ¿Y qué sucede cuando mamá o cuando papá insisten en no? Y no se dejan, no se dan su brazo por torcer. El yo en el bebé, en el niño, muere otro poco. Disminuye. Es menos fuerte. Susana Wesley decía que la voluntad propia es la raíz de todo pecado y toda miseria. La voluntad propia es la raíz de todo pecado y toda miseria. Hay gente que piensa que el primer pecado fue cuando Adán codició a su mujer. En primer lugar, es imposible codiciar algo que es suyo. Ese compo es mío. No es de ustedes, es mío. Yo no puedo codiciar este compo. Ahora, esos zapatos los puedo codiciar porque no son míos. Sí, pero ese compo es mío. ¿Cómo lo voy a codiciar? Eva era de Adán. Eso no fue el pecado. El pecado fue dejar ser guiados por su propia voluntad. Adán y Eva no cayeron por la ignorancia. Cayeron porque eligieron hacer lo que ellos querían en lugar de lo que Dios había dicho. Es igual como el niño en la tienda, en la despensa, que quiere hacer lo que él quiere en vez de lo que mamá dice. Es el mismo problema. Y Adán y Eva fueron sacados del paraíso, sacados del huerto, porque escogieron lo que ellos querían en vez de lo que Dios quería. Ustedes, por eso es importante, maestros, pensamos que, bueno, ¿y cómo se aplica a nosotros? En su aula. Cada vez que ustedes permiten a un niño salir con lo suyo, están alimentando el yo de este niño. Y en vez de colaborar con los papás en que el yo muere, están alimentando el yo. Tenemos que verlo con esa seriedad, ustedes. Es la raíz de todo pecado desde entonces. Hacer lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Seguimos con palabras de Susana Wesley. Aquí vamos a introducir un tema interesante y una frase que es importante para nuestra plática. Ella dice, ninguna transgresión voluntaria. Ninguna transgresión voluntaria. Es bueno para apuntar eso si no están sus notas. Ninguna transgresión voluntaria se permitía escapar sin corrección.
Ninguna transgresión voluntaria se permite escapar sin corrección. Ustedes, no estamos hablando de castigar a un bebé porque no puede controlar sus esfínteres y ensució su pantalón. No. Eso es involuntario. Todavía no lo han aprendido a controlar. No estamos hablando de disciplinar a un niño de 2 años porque se tropieza y cae. Porque todavía está aprendiendo a correr y caminar y correr. ¡Ve! ¡Caíste otra vez! ¡Venga! ¡Guau, guau, guau! No, ¿qué es eso? Eso es algo que sucedió involuntaria. Eso es simplemente inmadurez natural. Parte del diseño de Dios para el crecimiento. Una transgresión voluntaria es distinta. Y aquí es donde entra el concepto de entrenamiento y después disciplina. Entrenamiento y después disciplina. Hace años yo entrené a un equipo de básquetbol aquí en San Cristóbal. No quería. Ellos me rogaban. Vivimos a la par de la cancha de Telgua y ellos rogaban y rogaban y rogaban. No, Miguel, entrénanos. Eran los peores jugadores de San Cristóbal. Eran unos güiros y estaban estaban por comenzar un campeonato y todos los demás equipos eran mayores. Ellos eran los únicos jóvenes que se habían entrado ahí a ese torneo, a ese campeonato. Y ahí ustedes no podían rebotar la pelota. No podían, nunca hicieron un encesto. No, es que era solo verlos. Y estaban ahí, cada día llegaban ahí a la malla. No, profe, Don Miguel. ¿Sí? Nos entrena. Ay, no, ustedes. No. Y atrás de mí en la cocina estaba, bien hombre, entrénalos. ¿Los has visto? Entrénalos. Oh. Entonces un día les dije que sí. Eso sí les dije, les voy a entrenar. Pero van a estar aquí ustedes cada mañana a las 5 de la mañana. No van a llegar, digo. Sí, esa es mi esperanza. A las 5, si no están aquí, no los entreno. Cada mañana a las 5. Si yo me voy a levantar, ustedes se van. Está bueno, Miguel, no tengan pena, hasta aquí vamos a estar. Y efectivamente es lo que hicieron. Unos de ellos ni siquiera tenían tenis. En serio. Y ahí estaban. Y entonces, muy bien. Los puse, primera cosa, a correr. De ahí a saltar cuerda. Y estamos, ¿cómo vamos a jugar? Tranquilo. Pasamos un día, 2 días, una semana, cuerda, saltos, rebotando solitos ellos. ¿Y cuándo vamos a jugar? Aprende a rebotar la pelota. ¿Cómo se llama eso? Entrenamiento. Entrenamiento. De nada me servía tirarlos a los partidos si no podían rebotar. De ahí era aprender a pasar la pelota. Porque son guatemaltecos, nacen con la pelota de fútbol amarrado a su pie derecha o a su pie izquierdo, depende si son zurdos o... ¿Verdad? Cada varón aquí en Guatemala, bueno, yo pensé que así era, que los varones nacieran con la pelota amarrada a sus zapatos. ¿No es así? No. Ellos podían jugar fútbol, pero básquetbol... Entonces, para pasar la pelota, ¿cómo lo hacen? ¿Eso qué? Si no se juega básquetbol. El básquetbol tiene otras técnicas. Y si alguien les tiraba la pelota rápido, no lo podían agarrar. Porque no estaba ahí con sus pies para defenderse. Ese es básquetbol, mucha. Estoy exagerando un poquito, pero...
un poquito, no mucho. Y los entrené. Llegó el día del primer partido. Y les dije, no pueden tirar a la canasta. No pueden tirar a la canasta. Solo van a correr, driblar, hacer pases. Ya teníamos unos juegos armados y van a practicar eso. ¿Pero cómo vamos a ganar? No van a ganar, muchachos, que no tienen esperanza de ganar. Olvídalo, no van a tirar. Profe, don Miguel, pero queremos que tiren. No tiren. Y así jugamos primer partido. Aburrir la gente. Qué locura, ¿verdad? Qué equipo más chueco. Era un campeonato de dos rondas, 2 vueltas. De ahí poco a poco dejé que comenzara a tirar. Yo tenía una regla, los había entrenado, había uno con nuestro equipo, enojadísimo. No importaba, él quería que todo saliera como él quería. Y supuestamente era el más cristiano del grupo. En serio, el más cristiano del grupo. Pero peleonero. Y era el más alto del equipo. Y de hecho, era más alto que muchos de los hombres contra los cuales jugábamos. Entonces, él sí tenía esperanza de encestar. Pero se enojaba. Entonces, y yo les dije, ustedes, cuando estamos jugando, uno de ustedes pelea, grita, regaña al árbitro, pelea con el otro equipo, pelea o queja con uno de sus compañeros, no van a jugar, van a sentarse en la banca. Y durante los entrenamientos, pues yo constantemente les recordaba, mira, ¿alguien se quejaba? No, eso no hacemos. Así, nunca vamos a ganar así. Y en uno de esos partidos, él que era el más enojado, y íbamos bien, más o menos bien. Ya estaban desemprendiendo un poquito. Y en eso él se enojó con otro, porque un señor, uno del otro equipo, vino y cuando llegó cerca a él lo empujó. Todos lo vimos. Fue un foul horrible, pero el árbitro no lo vio. Y él se levantó, que comenzó. Y no le dije, desde un lado, ¿verdad? No, usted no vio lo que me hizo. Sí. Entonces la siguiente vez que corrieron, él fue y él cometió un foul contra el otro. Tomé tiempo, lo saqué. Aquí vas a quedar en la banca conmigo el resto del partido. Y todo mi equipo sabe, ¿cómo hacer eso? Si eres el mejor que tenemos, ¿cómo vas a pensar? Nunca vamos a mí no me importa que perdemos. Él sabe las reglas. Aquí se queda conmigo en la banca. Y ahí se quedó conmigo. Después de un tiempo, cuando otro tiempo venían y, ¿ahora puede entrar? Los demás, ¿verdad? Querían que entrara. No, le dije. Yo ya les dije, aquí se queda en la banca. Y ahí se quedó. Fue la última vez que se enojó en un partido. No, es que no pueden controlarse. Porque esos es quienes son. Pueden controlarse cuando hay consecuencias. Y saben que hay consecuencias. ¿Sabe qué es lo lindo de esa historia ustedes? Ese fue un campeonato fin de año. Terminamos ganando el campeonato. Porque no perdimos ni un solo partido en la segunda ronda. Y salimos victoriosos al final. Para todos era, ¿qué? Esos chavos nos van a... Pero así fue. Pero fue por la disciplina. Pero antes de la disciplina estaba el entrenamiento. El entrenamiento. Dos cosas muy, muy distintas y es importante entender esas diferencias.
Una transgresión voluntaria es distinta. Es el momento en que un hijo entiende lo que se le pide, es capaz de obedecer y elige a propósito hacer lo contrario. Y aquí me voy a meter de una vez a algunas enseñanzas. ¿Qué hacen cuando mamá está? ¿Creen ustedes que sería posible sentarse aquí con su bebé y con su plato de comida y que el niño no metiera su mano en el plato de comida? No, dice, es imposible, ¿verdad? Es difícil. Solo es difícil si no entrenamos. Pero como no entrenamos, es difícil. Y no es difícil un día, es difícil durante 1 año, 2 años. No podemos salir al público, no podemos ir al restaurante, porque qué vergüenza, vamos a estar ahí peleando con el niño y cuando sentimos agarra el plato y ¡flum! Al piso y ¡ay, qué vergüenza! Entonces mejor nos quedamos en casa, aunque nuestros amigos nos inviten, aunque alguien dice salimos, fíjese que no vamos a poder. Usted sabe, los niños pues. Falta de entrenamiento. La semana entrante vamos a hablar un poco más de eso y cómo podemos entrenarlos. Yo me recuerdo cuando nuestro nieto Joshua era pequeño, no le gustaba acostar. Cuando era hora de dormir, hacía berrinches. ¿Alguien? ¿Será que mi nieto es el único niño en el mundo que hace berrinche cuando... Yo sé. La mayoría, algunos niños son angelitos y uno les dice vaya a dormir. Pero ese es uno de cada 100. Tal vez. La mayoría hacen berrinche por naturaleza. Y uno diría, bueno, pero si es tu nieto, don Miguel, tu nieto debería de heredar espiritualidad. ¿Sabe lo que mi nieto heredó de mí? Una alma lleno de pecado. Eso es lo que heredó de mí. Porque es lo que yo heredé de Adán. Eso es lo que ha sido dado generación tras generación. Hemos nacido en pecado. Y el yo en nosotros es tan fuerte. ¿Quién lo calla? Y es tiempo de dormir, Joshua. Y no. Y ahí déjalo llorar. Y uno se cansa y entonces va y lo recoge, camina. Uno los pone en la cama con uno. Hay niños de 3, 4, 5 años de edad que todavía están en la cama con los papás porque no quieren dormir solos. Kimi y Ryan decidieron cambiar eso y comenzaron a entrenar a Joshua. Y lo entrenaron en poco tiempo. En poco tiempo lo entrenaron a no llorar. En cuestión de 1 o 2 semanas máximo. Y ahí hasta el día de hoy Joshua tiene, ¿qué? 17 años, 16 años. Y Kimi no ha luchado con él. Ella no luchó con él cuando tenía 3 años o 6 años. Vaya a dormir. ¡No! Vaya, yo quiero ver más tele. No. Vaya a dormir. No solo él, también su hermano, su otro hermano, su hermana y ahora la nena que está comenzando con ella. Ustedes, lo que sea que reprima la voluntad
propia. Lo que sea, y eso sería bueno apuntarlo también, lo que sea que reprime la voluntad propia, promueve la futura felicidad y piedad. Lo que sea que reprima y mortifique la voluntad propia, lo que mate la voluntad propia, lo que destruye, lo que acaba con la voluntad propia, promueve la futura felicidad y piedad de ese individuo, de ese niño. Y todo lo que la alimenta, todo lo que alimenta su voluntad propia y todo lo que fortalece la voluntad propia, asegura la futura miseria e irreligión. Apartarse de Dios. Creo, no sé si los tengo aquí. En el siguiente slide dice vamos a la otra anterior. Cada corrección edifica hacia la piedad. Más o menos es lo que tengo aquí. Dice, cada vez que corregimos la voluntad propia de un hijo, estamos edificando hacia la piedad. Cada vez que corregimos la voluntad propia de un hijo, estamos edificando hacia la piedad. Y cada vez que la consentimos, la estamos reforzando hacia el pecado. No hay una tercera opción, ustedes. Todo lo que hacemos o edifica el yo, o edifica la vida de Cristo en ellos, o refuerza el yo en ellos. Uno o el otro. Uno o el otro. Cada vez que tú abdicas el trono y dejas que el niño reine en tu casa, estás reforzando el yo y estás encaminando ese niño a pecado y a la muerte. Y como vimos hace 8, eres cómplice en su muerte, como en la casa de Elí. Pero cada vez que estableces lo que quieres tú, con tu voluntad, lo que tú quieres, cada vez que lo estableces y has entrenado para la obediencia e insistes en la obediencia, estás preparando a este niño para una vida feliz en la presencia de Dios. Sus hijos son seres eternos. Sus hijos son seres eternos. Algo que he dicho muchas veces a alguien cuando se me acerca y dice, ¿sabe qué? ¿Qué? Estamos esperando. Mi esposa está encinta. ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¿Sabe lo que ustedes acaban de hacer? Iniciaron la eternidad para una nueva criatura. Y se me quedan viendo. ¿Ah? Iniciaron la eternidad. Esa criatura va a vivir para siempre. Va a tener vida, va a existir para siempre. Iniciaron la eternidad. ¡Wow! Sus hijos son seres eternos. Eso no es una frase bonita, es una frase, es literal. El alma de cada uno de sus hijos va a pasar la eternidad en solo uno de 2 lugares. Con Dios o separados de Dios para siempre. No hay un tercer, un cuarto o un quinto opción. Cada uno de nuestros hijos o van a pasar la eternidad con Dios o separados de Dios. Y ustedes como padres, yo como padre, iniciamos esa eternidad.
Ustedes trajeron a un ser eterno al mundo. Y eso significa que la responsabilidad de hacer todo lo que esté en su poder, con la ayuda de Dios, para que ese hijo herede vida eterna, es enorme. Es enorme. No pueden pasarlo por desapercibido. No deberían de tratarlo ligeramente. Es quizá la responsabilidad mayor que tienen en la vida. Queremos que nuestros hijos pasen la eternidad con Dios. Eso no es una tarea entre muchas otras tareas. Es la tarea que debe sobresalir en todo. Y a menudo lo que hacemos es improvisamos. Improvisamos. Nunca estudiamos cómo ser buenos padres y yo los felicito por estar acá porque eso es estudiar cómo ser un buen papá, una buena mamá. Pero a menudo nacieron sus hijos y no tomaron ningún curso sobre cómo ser papá, cómo ser mamá. Tomaron cursos sobre matemáticas, sobre ingeniería, sobre medicina, sobre, secretaría, sobre albañil, sobre un sinfín de cosas, pero nunca dedicaron tiempo a aprender cómo ser papá o cómo ser mamá. Nunca hicieron una pregunta, nunca se sentaron con algunos padres cuyos hijos tú respetas. Y dices, wow, buenos hijos. Wow, y mira, ya son grandes. Wow, excelente. Y, ¿me puedes decir, qué hiciste? ¿Cómo lograste? Porque yo he visto muchos hijos que son tremendos, pero los hijos son bien. ¿Qué hiciste? Pero no lo hacemos. No tomamos el tiempo para eso y nacen los hijos y ahí improvisamos. Y hacemos lo que nos da la gana. Lo que me enseñó mi tía, lo que me enseñó mi abuela. Un día la abuela dice, hay que hacer eso. Otro día mamá, la suegra, dice, no hombre, hay que hacer eso. Cambiamos. Y así cada día, y los niños están que... Y improvisamos. Pensamos que, bueno, ser mamá es natural, uno ya sabe. Yo les dije, si vinieron para el estudio que hicimos de la vida matrimonial, y yo les dije que cuando nos casamos, yo pregunté a mi suegro, le dije, mire, yo no sé nada de sexo, no sé nada de cómo, no sé nada. Me podía decir porque me voy a casar con tu hija en unos 2-3 días y yo no sé nada. Y les dije que hasta la fecha sigo esperando la respuesta. No me quiso dar una respuesta. Es como que, bueno, ahí lo vas a agarrar en el camino, hombre. Y todos sabemos que agarrando las cosas en el camino fracasamos un montón de veces y hacemos cosas tan indebidos por no tener instrucción. Lo natural no lleva a la piedad. No lleva a la piedad. Lo natural nos lleva exactamente a donde ya estábamos antes de Cristo. Por eso vale la pena invertir tiempo, oración y estudio real en aprender a ser el padre o la madre que Dios les ha llamado a ser. Y buscar recursos que enseñen principios bíblicos sobre el asunto. No cosmovisiones prestadas del mundo que nos rodea. Porque todo el mundo nos quiere decir cómo hacerlo. Pero ¿qué me importa? Especialmente cuando alguien cuyos hijos son tremendos me trate de decir cómo crear a mis hijos. Jamás los voy a hacer caso. Jamás. Alguien cuyos hijos caminen en piedad me da una instrucción, me da una sugerencia. Ay, sí, soy todo oído para escuchar lo que ellos tienen que decir. Señor, déjeme orar. Padre Celestial,
De verdad le damos gracias por las vidas que hemos visto, la vida de Abraham y el ejemplo, la advertencia que vimos en la vida de Elí. Padre, ayúdanos a entender que este mensaje no es un mensaje para alguien más o anticuada o no se aplica a nuestros hogares. Que ayúdanos a entender, ayuda a cada persona aquí en este salón y cada persona que escucha esas enseñanzas en línea, ayúdalos a entender que ese es el camino de la salvación. El negar a nuestro yo y morir a nuestro yo es el camino para seguir a Jesús. Y ayúdanos al ver a nuestros hijos comprender que cada vez que ayudamos a nuestros hijos morir a su yo, estamos encaminándolos en pos de Jesús. Y cada vez que ayudamos y fortalecemos al ego y al yo de nuestros hijos, estamos encaminándolos hacia el infierno y la muerte. Que esta visión quede clara en nosotros. Y que aunque estemos cansados o no queremos tratar el asunto, ayúdanos a ser fiel en entrenar a nuestros hijos para una vida con Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguien obedece, nos agrada. Cuando un niño nos obedece, nos agrada. Cuando nosotros obedecemos a Dios, le agradamos. Pero es imposible obedecer sin fe. Es imposible tener fe sin oír de Dios. Romanos 10, verso 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible tener fe y es imposible obedecer sin oír de Dios. Los hijos deben aprender primero a oír y responder a la voz de sus padres. Una de las cosas que hacíamos con cada embarazo, yo me acercaba ahí a la panza de mi esposa y hablaba a mis hijos. Obviamente por dentro, ya después de ciertos meses, ya sus oídos ya están formados y pueden escuchar, están dentro de agua y todo, entonces no se oye claro, no se distinga claro, pero sí se oye sonidos, ellos responden a música. Cuando alguien pone música, responden a la clase de música que uno pone en la casa, responden a gritos, a pleitos entre la pareja, en la familia. Niños responden al ambiente en el cual están, aún estando en el vientre. Entonces yo me acercaba a su panza y hablaba. Hablaba y le decía, mira, yo soy tu papá, estoy ansioso por verte, eres precioso. Nunca sabíamos si era varón o nena hasta que nacieron. Entonces, pues no sabía cómo decir, pues, no sé si eres varón, no sé si es una mujercita, pero ¿sabe qué? Te vamos a querer, te vamos a amar. Y yo le hablaba. No una vez, no dos veces, pero con mucha frecuencia. Y algo que a mí me encantaba y sucedía con cada bebé, pero me encantaba. Porque yo siempre estaba en todos los partos. Y cuando nació el bebé y cortan el ombligo, el cordón umbilical, y llevan el bebé, lo llevaban a una mesita que estaba, aquí está
aquí está la mesa o la cama donde Tania dio a luz, y aquí hay una mesa donde comienzan a limpiar la criatura recién nacido, y yo todavía estoy aquí agarrando las manos de Tania y viendo a mi hijo, y está ahí llorando porque lo están limpiando, y siempre había frío, parecía peor en esos días, había mucho frío, y en eso yo comenzaba a hablar, igual como hablaba a mi hijo o hija cuando estaba en el vientre, y comenzaba a hablar, y era cada vez, ahí están ellos, y en eso escuché mi voz, y trataban de ubicar el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Conocieron mi voz. Conocieron mi voz. Los hijos deben aprender primero a oír y a responder a la voz de sus padres. Porque si no aprenden esto de pequeño, no van a poder de grandes oír ni obedecer la voz de Dios. Si no aprenden a oír y obedecer su voz, tu voz, como papá y mamá, después no van a poder oír y obedecer la voz de Dios. Este es el tema de hoy. Vamos a saltear los espacios ahí sobre la vida de Kirk Gilchrist y un libro que escribió, y vamos a ir al punto 3. No sé cómo aparece ahí en sus notas, pero es un estudio que hicieron de 2,130 alumnos. Bien interesante ese estudio. Fueron estudiantes último año de secundaria. 2,130 eran de diferentes escuelas, algunas colegios privados, otras escuelas públicas, de diferentes niveles sociales, socioeconómicos, unos de casas con mucha abundancia y otros de escasos recursos. Una mezcla. Trataron de escoger una mezcla que cubría las diferentes razas en los Estados Unidos, blancos, negros, asiáticos. 2,130. Y hicieron un estudio sobre ellos. Y querían ver por qué algunos estudiantes tienen mejor desempeño académico que otros. Académico. ¿Por qué algunos tienen mejor desempeño académico? Y realmente no importaba si era de una casa socioeconómico alta o baja. No importaba. ¿Por qué algunos tienen? ¿Cuáles son los factores? Y encontraron 3 factores. Factor número 1, el más determinante de todos. No fue la genética, no fue el talento, fue tener una familia fuerte, sólido, intacto. Factor número 1 para el éxito académico para los alumnos era tener una familia sólida, fuerte, intacto. Increíble. No fue el dinero, no fueron las cosas que les podía dar a sus hijos, fue mamá y papá e hijos juntos. Factor número 2, comer juntos regularmente como familia. Ese es un estudio académico que hicieron creo que en Harvard, si no estoy mal.
Factor número 2 para el desempeño académico de un niño es que comen juntos como familia, regularmente. Y el factor número 3 fue que asistían juntos a la iglesia con regularidad. Esos fueron los tres factores principales que influenciaron el nivel académico de los niños, o el desarrollo, desempeño académico de esos niños. Increíble, de esos jóvenes. No tenían nada que ver con su dinero o con su talento, con la clase de gente que son o la raza. No, tenía que ver con su familia, una familia sólida, comían juntos e iban a la iglesia. ¡Wow! ¿Y hoy? Eso fue hace muchos años. Investigadores de Harvard han encontrado que la hora de la comida en familia predice mejor el rendimiento académico de un niño que el tiempo que pasa en la escuela, haciendo tarea, en deportes o en actividades artísticas. La hora de la comida en la familia, con la familia, comiendo juntos, predice mejor el rendimiento académico que todo el estudio que pueden tomar. Increíble. Una encuesta reciente en Utah encontró que el 60% de los estudiantes comen en familia 5 veces o más por semana. Y esos mismos estudiantes muestran mejores calificaciones y menores problemas de conducta que los demás alumnos. Eso no ha cambiado ustedes. Ustedes como padres, eso debería ser una prioridad en nuestra casa. Deberían de tener tiempos regulares, si es posible, a diario, donde comen juntos como familia. Y no ahí comiendo y unos con su teléfono. Cada uno en su mundo. No. Comer juntos, convivir juntos. A menudo ya no se hace. Se levantan corriendo, se levantan tarde, porque no hay disciplina, no corrección así, pero disciplina. No hay un costumbre de levantarse a buena hora para poder sentarse con tiempo. Casi cada mañana de la vida de este patojo que está ahí, que es 1 de 5, casi cada mañana de su vida, cuando él se levantaba, venía a la mesa y le leíamos o la Biblia o cuentos de virtudes, de verdades, historias de misioneros, mientras que ellos estaban ahí comiendo su cereal, sus huevos, lo que sea. Otaño o yo estamos ahí leyendo a ellos cada mañana. Gracias a Dios tuve un trabajo que me permitía estar aquí presente, porque estaba pues con el colegio y todo eso, y cuando ellos salían del estudio pues yo también podía descansar, y casi cada almuerzo nos sentábamos juntos. Yo entiendo que no todos pueden hacer eso, especialmente si trabajan fuera de la casa, comprendo eso. Y yo lo cuento como un dicho, para mí era un dicho, dichoso de verdad de poder hacer eso. Y la mayoría de las noches nos sentábamos como familia para comer. Eso no fue porque simplemente improvisamos.
Eso sucedió porque fue decisiones que Tania y yo tomamos. Vamos a comer juntos. Nuestros hijos van a levantar a tiempo para estar en la mesa, para tener tiempo para leer la escritura con ellos y para orar con ellos antes de enviarles al colegio. Pero ¿qué sucede en la mayoría de nuestras casas? Hedy, ya es hora de levantarse. Bueno, ahí esperando. Hedy, ya te dije, levántate. Mamá va ahí a la puerta. Ya te dije, levántate. Le quita la chamarra. Mamá sale y agarra la chamarra y dice, ya cuando se sienten, ya vas a llegar tarde, se levantan corriendo. No te peinaste, échate cara, agua a la cara, cepíllate los dientes, aquí está tu zapatito, andate pues. Y eso es nuestra carrera de las mañanas. Y después nos preguntamos, ¿y por qué? Las cosas no van bien. Algo tan sencillo como, es que se oye sencillo, pero no es sencillo si no hemos enseñado o entrenado a nuestros hijos a oír y obedecer. Porque nos oyen, están en la cama, nos oyen que tienen que levantarse, pero no nos hacen caso. Y pensamos que, bueno, así son los niños. No, así los hemos formado. Pueden decir, ay, si estoy pisoteando demasiado duro sus dedos. Así los estamos formando. A que no nos hacen caso, a que no nos hagan caso, no tenga pena. Yo voy a hablar más recio, voy a gritar, voy a enojarme, no tengan pena, pero no te va a suceder nada. Y los formamos. Regresando a Susana Wesley, ella dice, ninguna indulgencia de la voluntad propia puede ser trivial. Ninguna indulgencia de la voluntad propia puede ser trivial. O sea, cada vez que yo me rindo a la voluntad de mi hijo, eso no es trivial, es pecado. Estoy formando en él, estoy cimentando su yo. Estoy haciendo crecer su voluntad, no morir su voluntad. Hay tantas cosas que van con eso. Quisiera tener otras 2 semanas por lo menos, de verdad. Tenemos 1 semana más, pero quisiera tener 3 semanas más. Hay tantas cosas que van aquí. Como padre, a menudo, yo me recuerdo hace años, teníamos una familia que vivía con nosotros. Pareja joven. Nosotros no teníamos hijos todavía, ellos tenían 3, creo que en ese entonces. Pero eran pequeños. Y el papá era arrebatado, ustedes. Pero arrebatado el hombre. Y él llamaba, digamos, su hija estaba ahí jugando. Y él decía, ¿cómo se llama ella? Courtney. Courtney, vení. Pero así. No, así. Courtney, ven. Courtney, vení. Y ella venía. Anda ahí. Y ella se iba a sentar. Y a un rato, ¿y por qué estás ahí? Anda a jugar, pues. Ellos no hacen nada mal, pues es que él cambiaba de idea cada ratito. Yo me recuerdo, yo le decía a Tania, es que él no sabe qué quiere. Sus hijos están ahí que no hayan cómo responder porque él no estaba decidido en nada. Un momento enojado, otro momento. Un día le molestaba que hablaban, el otro día le molestaba que estaban muy callados. Era increíble. Y a menudo así somos. Un día
Ah, no, hoy sí tienen que levantar porque yo les dije, levántense. Y tenemos que ir ya. Pero el día siguiente los dejamos dormir y les gritamos y les gritamos y les gritamos. ¿Y qué? ¿Qué estamos enseñando? No hay constancia de nuestra palabra. El niño no sabe si hoy es el día que que me va a exigir o hoy es el día que me va a dejar salir con uno mío. Sus hijos necesitan aprender que nunca los vas a dejar salir con lo suyo. Solo entonces van a ser criaturas obedientes. Al contrario, te van a empujar cada vez, porque no se sabe. De repente hoy es el día que me dé el chicle. Si pateo suficiente, si grito suficiente, hoy sí me va a dar mi dulce. Hoy sí me va a dar el juguete. Bueno, no funcionó hoy, pero no hay pena, porque yo sé que la próxima sí va a funcionar. Porque así es, así son mis papás. Ninguna indulgencia de la voluntad propia puede ser trivial. Les estaba contando de Kimi aquella vez. Doña Nesh, preciosa, bueno, siempre fue preciosa con nosotros. Fue una buena amiga. Cuando ella vio que Kimi pidió y nosotros le dijimos que no, tuvo piedad de Kimi. Kimi no hizo berrinche, no hizo nada, solo lo aceptó. Pero doña Nesh le dio pena y sacó el dulce y se lo regaló a Kimberly. Y Kimberly se me quedó viendo como, debo recibirlo, y lo recibió. Y después cuando salimos le expliqué que ella no hizo nada malo. Doña Nesh, yo no diría que ella no hizo nada malo a propósito, pero lo que hizo no fue bien. Porque ella fue en contra de nuestra voluntad como padres. Y ustedes que son abuelitos y abuelitas, nunca deben hacer eso. Nunca deben ser metiches de esa forma con sus hijos. Ustedes todos hemos tenido suegros, suegras, papás, mamás que se han metido. Y hemos estado tratando de corregir algo en nuestros hijos y ellos se meten. No, hombre, déjalos. ¿Qué está haciendo? Vení conmigo, chula. Y nos da ganas nos humillan. De verdad, nuestros papás nos humillan en ese momento. Que no seamos así, como abuelos. ¿Cuántos abuelos están en el cuarto? Tania y yo, Luis y Miriam. ¿Quién más es abuelo? Somos los únicos. ¿Ah? Tíos hay, ¿sí? Es cierto. Tíos, tías. Ajá, ahí están. Levanten la mano si es un tío o tía. Ajá, ok. Ahí se aplica. Tampoco. Papá, mamá dijeron algo. Ustedes respaldan papá y mamá. Si piensan que papá o mamá estaban siendo algo duro o enojado, está bien tener una conversación con ellos después, en privado, pero no en frente de los güiros. No, nunca. En muchas ocasiones nos sentamos con mis suegros a preguntarles, bueno, ustedes cuando visitábamos, nos han observado por 2 semanas, hemos estado aquí en su casa. ¿Qué han visto ustedes en cuanto a cómo estamos entrenando a los niños? Y ellos nos decían. Yo no siempre estaba de acuerdo, pero escuchaba. Y a menudo ellos podían ver cosas que nosotros no estábamos capaces de ver. Y lo teníamos que tomar
orar sobre eso y corregir lo que andaba mal. Les voy a decir algo aquí. Voy a hablar del entrenamiento. Y ustedes pueden tomar esta idea que les voy a dar ahorita. Es una idea, es algo que yo hice con mis hijos. Pero la idea es entrenamiento. Yo lo recomiendo a todos. Y yo les digo, fue una de las cosas que yo hice que más le costaba a Tania. Porque le dolía. Tania tenía un corazón sumamente noble y tierna. Ella no quiere que nadie esté triste. Y ella está dispuesta, no importa. Ella puede salir de aquí y decirme, yo vi que fulano, no, es que ellos no recibieron cabal su plato, a mí me dio pena, mejor yo les di mi carne. Yo nunca les voy a dar mi carne. Soy egoísta. No, qué feo, ¿verdad? No, Tania está dispuesta a dar hasta lo último para recibir más corrección. Eso. Esa es la razón, ¿verdad? Sí. Y entonces ese ejemplo que les voy a dar dolía a ella. Lo que les voy a hablar ahorita es entrenamiento. No es disciplina, es entrenamiento. Es que yo sé que ustedes van a quedar viéndome como que yo soy un... ¿Hiciste qué? Tan malo. Es que yo sí creo en entrenamiento. Cuando no entrenamos, en el momento de crisis estamos gritando. Estamos arrancando pelos de nuestra cabeza. Estamos enojados. ¿Qué pasó con las luces? Se cortaron. Llevan 2 veces hoy. Se apagaron. Estás sobrecalentando otra vez ¿cómo se llama? Es tiempo de comprar una nueva. ¿Alguien quiere comprarnos una nueva? Un nuevo board ahí. A menudo esperamos hasta que hay un problema y de ahí lo tratamos. Ridículo. Mi equipo de básquetbol nunca hubiera ganado el campeonato si yo esperaba al partido para corregir los errores que ellos tenían. ¿Sí? Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, todas las mañanas, a saltar cuerda, a correr, a driblar, a pasar. Aprender a tirar correctamente y no como que fueron futbolistas. Tuve que entrenarlos para que pudieran ganar. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para que ganen en la vida. Entonces, una manera que yo entrenaba a mis hijos a morir, una manera que yo les ayudaba a morir al yo. ¿Ustedes qué hace un niño? Están aquí en el cuarto, están ahí jugando y de repente alguien en el cuarto encuentra una bolsa de risitos y comienza a abrirlos. ¿Qué hace cada niño en el cuarto? Sí, vienen corriendo o se voltean a ver. Es como que tienen antena, que están buscando directamente, están buscando donde hay sonidos de comida. ¿verdad? Y peor si es risito, o dulce, o chocolate, y ahí van. Ahora es eso. El teléfono sí sucede. Yo me sentaba ahí en mi silla, agarraba a mi hija, voy a dar el ejemplo de Rebeca, la ponía aquí en mi regazo. Ahí, tranquilos. Yo no estoy cansado. Importante, sumamente importante. Uno entrena cuando está de buen humor. Uno no entrena a las 10 de la noche cuando el niño está durmiendo y tú estás durmiendo.
Uno no entrena en el momento de crisis. Uno no entrena a medio partido de básquetbol. Uno entrena a las 5 de la mañana cuando está fresco. ¿Sí? Uno entrena cuando todo está bien, todo está tranquilo. Y aquí está Rebeca en mi regazo. Y en eso, ahí estamos sentados. Y yo le digo a Tania, Tania, ¿me puedes traer una bolsa de chiquis? Chiquis. ¡Ja! Rebeca sabía que eran chiquis. Yo tenía como año y un mes, 2 meses por ahí. Ella sabía bien que era un chiqui. Ella había comido sus galletas con chocolate. Y como cualquier niña, cuando en el momento que Tania me trae la bolsa y yo comienzo a abrir, los ojos de Beca están, ¿viste? Me va a dar chiqui. Vean que ella no podía expresar eso, pero sus ojos decían todo. Entonces yo lo abro, lo destapo, saco un chiqui, lo despego del otro, porque ustedes saben, chocolate, ahí, despegarlo. Y Beca está ahí viendo, esperando. Saco el chiqui, la meto a mi boca. Qué rico. Entonces Beca con su voz tan dulce dice, galleta, galleta. Y yo, con toda tranquilidad, le digo, no, esos son para papá. ¿Galleta? No, esos son para papá. Saco otra galleta. Pero qué. Así, haciendo sonidos. Y Rebeca, ¿galleta? ¿Galleta? No, no llores. No llores, tú estás bien aquí sentada, tranquila. Estamos bien. ¡Galleta! ¡Galleta! No, esos son para papá. Tranquila. ¡Galleta! ¡Galleta! ¿Qué? ¿Vas a llorar porque yo te dije que no? No, hija. No, yo todo tranquilo, sin levantar mi voz, sin gritar, sin estar enojado. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Entrenando. Estoy ayudando a ella a morir a su voluntad. Y someter su voluntad a mi voluntad. ¿Por qué? ¿Porque soy un padre malvado? No, porque quiero que mi hija después pueda someter su voluntad a su voluntad. Ese es mi deseo. Yo quiero que ella termine su carrera en la gloria. Esa es mi meta. Y esa meta no comenzó cuando ella cumplió 20 años. Esa meta y mi plan comenzó antes de que naciera. Y yo estoy entrenándola para la vida, para que gane el campeonato. Por eso estoy entrenando con cosas que no le parece. Entonces ella comienza a llorar. Entonces yo pongo la galleta, las galletas a un lado, y por pura casualidad, ve, aquí a la par de la silla hay una paleta. ¿Sabe cómo apareció aquí? ¿Qué lo tenía de antemano? La paleta, una barrita. Muy bien, si vas a llorar. Yo desprendía su pañal, le volteaba mis piernas, sobre las nalgas. Ahí sí llora. Ahí le pongo su pañal otra vez, la pongo otra vez en mis piernas, la cargo, todo tranquilo. La dejo llorar un ratito de ahí, tranquilo, tranquilo. Agarro mis galletas, saco otra galleta. Ella se me queda viendo. ¡Galleta! No. ¡Galleta! Muy bien. Pongo las galletas a un lado, le quito el pañal, la volteo, le doy otra vez.
pongo su pañal, la vuelvo a poner en mis piernas, le doy caricias hasta que se tranquiliza, no media hora de llanto, 1 minuto tal vez por ahí, de ahí que se tranquilízate, está bien. Ya cuando está, saco las galletas, saco otra galleta. Usted tan malvado. Yo sé, mucha gente en mi cara me lo han dicho. Qué malvado eres. Muchas veces Tania tenía que salir del cuarto porque le dolía tanto como mamá ver eso. Y ella salía. Yo no creo que esa es una virtud. Amo a mi esposa y sé que el corazón tierno de ella es una virtud, pero en ese momento cuando estamos tratando de matar el yo, crucificar el yo estoy tratando de ponerme al lado de Dios para destruir el yo de mi hija. Eso no es yo no estoy siendo malo, estoy haciéndolo para el bien de ella, para su futuro. Para el día de mañana, cuando su esposo le dice no, ella puede decir, está bien. Para el día de mañana, cuando Dios le dice, Beca, haga eso, ella puede decir, está bien, Señor. Casi siempre terminaban durmiendo en mis brazos, porque era... saber cuántas veces los tuve que voltear y dar con la palista hasta que terminaba las galletas y de ahí estaban estaban cansadas. Y de ahí se dormían en mis brazos. Y de ahí los llevaba y los ponía en su cuna y le decía a su mamá, cuando despierten me avisan, no vaya a sacarla de la cama, me avisa a mí. Porque como yo fui el último en tratar con esa criatura. Entonces cuando despertaban, Tania me buscaba y decía, ya despertó Rebeca, ya despertó Hedy, lo que sea. Entonces yo iba al cuarto y entraba así como que sin nada, ¿verdad? Ole, y como estaban todavía, sinceramente, ahí durmiendo, ustedes saben, después que un niño ha tenido un buen llanto, durmiendo están ahí. En su sueño. Y una hora más tarde se despiertan. Y yo ahí los recogía, ¿qué tal? Y ahí todo bien. Y así se quedaba. Los cargaba, bailábamos, danzábamos ahí en la casa con un poco de música, jugaba con ellos un ratito y de ahí los dejaba con su mamá y yo seguía mi trabajo. El día siguiente, ¿sabes lo que hacía? Beca, Tania, ¿me puede traer un chiqui? Nunca, escúchenme, nunca tuve que hacer eso más de 3 días. 3 días de entrenamiento. Y podíamos estar en la tienda. Y Kimi podía decir, ¿puedo tener un dulce? No. Tranquilo. ¿Está bien? No es no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el entrenamiento. Y porque les ayudamos a negar su yo. Negarse, los entrenamos a negarse a sí mismo. Ella siguió queriendo chiquis. Y en muchas ocasiones comió chiquis. No es que nunca iba a tener un chiqui otra vez en la vida. Simplemente era para que aprendiera. A menudo yo llegaba a la casa, después de estar fuera haciendo algo, y yo traía chocolates o bombones o algo así chiquito, solo para las mujercitas. Eran 3 mujeres y 2 varones. Ay, ustedes, mi suegra me hubiera chicoteado por eso.
Porque mi suegra tenía la mentalidad de que si un niño tiene un dulce, todos tienen que tener un dulce. Sí. Para Navidad nos compraba, es que a mí y mi cuñado nos compraba el mismo pantalón, aunque usábamos diferentes clases de pantalón. Nos compraba el mismo suéter, nos compraba la misma camisa, aunque cada quien teníamos gustos, pero no. Si él tiene esa camisa, Miguel tiene que tener esa camisa. Así era, ya gracias a Dios ya cambió, pero así era hace muchos años. Pero yo llegaba a la casa con 3 bombones y Tania siempre enseñó a mis hijos y mujeres, yo les recomiendo eso. Una de las cosas que más aprecio hasta el día de hoy, una de las cosas que más aprecio es que cada vez que yo llegaba a la casa, aunque yo estuviera en mi oficina, cuando yo salía a la sala, Tania tenía a los niños acostumbrados y entrenados a que se dejaban lo que estaban haciendo, no importaba si estaban leyendo, si estaban jugando, no importaba. Dejaban todo para saludarme, para abrazarme. A menudo, si venía en el carro, Tania los tenía fuera antes de que yo podía bajar y ahí estaban mis 5 hijos listos para abrazarme. Una de las cosas que más aprecio hasta el día de hoy. De verdad. Me estaban honrando. Pero, entonces, imagínense, los 5 vienen corriendo y, ¡ay, papá! Y en eso yo digo, bueno, Kimi, aquí te traigo un bombón. Rebeca, te traje un bombón. Javis, te trajo un bombón. ¿Qué está haciendo Hedy y Chris? No, solo traje 3 para sus hermanas. Y no lloraban, no se enojaban, no se peleaban con sus hermanas, no les jalaban el pelo, no trataba de quitarlo de sus manos. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Qué? Fueron entrenados con los chiquis. En otras ocasiones, cuando yo llegaba, yo traía para los varones y no traía para las nenas. Siempre con la intención de seguir entrenando y matando el yo. Ustedes, cuando estábamos sentados ahí en la mesa comiendo, era muy frecuente, eso era común en nuestra casa. Estamos ahí comiendo, yo decía, Hedy, anda a tocar la puerta. Las primeras veces que lo hacía con uno de ellos, que lo vieron, estaba, anda a tocar la puerta. Como era tan raro, no tenía sentido el mandato, ¿verdad? Se me queda, anda a tocar la puerta. No estaban siendo desobedientes, estaban confusos. Anda a tocar la puerta. Entonces bajaban de su silla y fueron, y se me quedaban viendo como que lo estoy haciendo bien. Ah, muy bien, venga a comer. Y regresaba. ¿Qué? ¿Qué ridículo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque los estaba entrenando a oír mi voz y hacer caso cuando no había ningún problema. No había nada malo y realmente no había un porqué. No tenía sentido ir a tocar la puerta. El sentido era, yo quería que aprendiera a ser obediente. Tenemos que entrenar a nuestros hijos. Ustedes, estoy adelantando de la semana entrante. Pero son buenas cosas y no quiero que... Son las 9:01. Yo entraba a la sala y en ese entonces estamos en plena construcción aquí y siempre estamos construyendo algo. Yo nunca... En la mañana cuando yo me vestía, agarraba mi cinta métrica y la metía aquí en mi cincho y yo siempre andaba con mi cinta métrica. Siempre. Y entonces yo venía un rato para descansar en la casa un ratito y los niños ahí están jugando, tal vez en el piso. Y yo a propósito, ahí están con sus juguetes. Yo quitaba mi cinta métrica y la ponía en medio de sus juguetes. Y les decía, ve, mire esto,
No, no, no. Estoy hablando de niños de 1 año, 9 meses. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ve esto? No, no, no. Estos, aquí están tus juguetes, está bien. Pero no, no, no. Y lo ponía ahí en medio. ¡Qué ridículo! ¿Dónde puso Dios el árbol? Del conocimiento de bien y mal. ¿Lo puso fuera del alcance de Adán y Eva? Porque eso es lo que hacemos como papás. Si no queremos que no toquen, lo ponemos fuera de su alcance. En vez de entrenarlos a no tocar. Ustedes saben qué es lo primero que el niño va a hacer cuando hay algo ahí que no debe tocar. Lo primero que van a hacer es lo mismo que hizo Adán y Eva. Lo van a tocar. ¿Por qué? El yo. No me vas a decir que no puedo hacer. ¿Qué? Ahí está a mi alcance. Y lo primero que hacen, pero es entrenamiento, lo puse ahí por entrenamiento. Entonces, primero quito su mano. No, no, no. ¿Lo ven otra vez? Extienden su mano, lo agarran. Quito su mano. No, no, no. Se quedan viendo la cinta métrica, me quedan viendo a mí y agarran otra vez la cinta métrica. Entonces, con este dedo, yo venía y ¡pac! Atrás de su manito, como estaban extendiendo la mano y ¡pac! Duele a un adulto. Ahora un niño de 9 meses. ¡Wow! La primera vez, pues, no era para llorar, solo era, eso sí dolió, porque no lo hice con demasiada fuerza. Pero se quedan viendo la cinta, se quedan viendo a su papá. Ustedes saben, porque todo niño hace lo mismo. Y en cuanto toca, solo voy con mi dedo, y a la misma vez que pego, digo, no. No es un grito. No estoy enojado, estoy entrenando. Quita la mano. Espera ahí un ratito. Y ahí va. Y yo no estoy ahí controlando, estoy fingiendo que estoy normal en el cuarto, pero todo el tiempo estoy viendo. Y se va y se acerca la mano otra vez y solo, no, pero ya duele. Ya van 3 toques y cada uno es más fuerte en su manita y ya están llorando. Yo te dije que no lo toques. Entrenamiento. En cuestión de 1, 2, tal vez 3 sesiones de ese entrenamiento, usted puede poner lo que quiere en medio del cuarto y decirles, eso no toques, y no lo van a tocar. Si hay entrenamiento y si son consistentes. Ahora, con una vez que des tu brazo por torcer, perdiste la batalla. Y tienes que iniciar de cero otra vez. Con una vez que rindes a la voluntad de ellos, tienes que comenzar de cero otra vez. Y ahí comienzan los berrinches, y ahí comienzan los gritos, y hacen la vida difícil e imposible. La misma cosa funciona para los niños cuando están en su regazo y estás comiendo. Tania los tenía entrenado a no tocar su comida, el plato, antes de que podían caminar, mucho antes. Podía tenerlos aquí sentados, ellos obviamente al inicio sí querían agarrar el plato y sí querían meter sus manos ahí, pero con entrenamiento. Tania nunca puso su comida aquí y sentarse de esta manera para comer. No, se sentaba normal, con la beba aquí,
la comida a su alcance, y no comía mucho las primeras 2 o 3 veces porque era entrenamiento. Entonces la idea no era comer, la idea era entrenar, y cada vez que tocaban, ¡pac! No. Y después de unos 2 o 3 entrenamientos, Tania podía sentarse ahí con la beba o el bebé en su pierna, y Tania podía comer su comida sin problema. Entrenamiento. Para ustedes que tienen hijos chiquitos, recién nacidos, wow, mira, estoy dando unas pistas que son increíbles, de verdad. Para los que ya tienen hijos, ¿cuál es el término que usamos aquí en Guatemala? Nadie quiere decir la palabra. ¿Malcriados? Malcriados, es increíble cuando un papá o una madre mira a sus hijos y dice, ¡ay, tan malcriado que sos! Y yo siempre me río porque yo digo, entonces, ¿y quién lo crió, pues? ¿Fuiste tú? ¿Tú lo criaste? Si ya entrenaste a tu hijo a hacer berrinche, si ya entrenaste a tu hijo a salir con lo suyo, si solo insisten, gritan, patalean o lo que sea, va a llevar más trabajo. Va a llevar más trabajo. Va a llevar mucho más oración, porque el yo se ha fortalecido en ellos. El yo se ha arraigado en ellos. Y eso va a llevar más trabajo. Pero, aunque lleve más trabajo, se puede lograr. Déjeme orar. Señor, gracias por este grupo de personas. Espero que no salgan de aquí pensando que soy un monstruo. Espero que puedan escuchar mi corazón. Mi corazón es que cada niño, cada heredero de ellos, sea un hombre o una mujer, que toda su vida camine contigo y termine en la gloria, en tu presencia. Señor, pedimos que nos ayudes a tomar lo que es bueno de esas enseñanzas y aplicarlos en nuestras casas. Y no solo dejarlo por un lado como, interesante, sino pedirte a ti la ayuda para poder actuar sobre tus verdades. Queremos que nuestros hijos mueran a su yo. Queremos que ellos obedecen tu voluntad. Queremos que venga tu voluntad a la tierra como está en el cielo. Bendigo a cada familia aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén.